Me llamo Cayo, tengo 27 años ahora, pero lo que viví aquella tarde en Tepic, México, nunca ha salido de mi cabeza. Era diciembre de 2007, tenía 10 años, y era un sábado terriblemente caluroso, sin ni una nube en el cielo, con ese olor a mango y cemento calentándose al sol. Mis padres habían salido rápido al mercado de la esquina, no más de media hora, y me dejaron en casa, lo cual era bastante común en esa época. Vivíamos en una casita simple, con un gran patio lleno de piedras y plantas algo secas. Había un columpio viejo colgado de una rama de limonero, un tanque de agua azul apoyado en el muro y unas latas vacías con las que me divertía lanzando piedras. Estaba allí, concentrado tratando de tumbar una latita, cuando lo vi. Un niño, más o menos de mi edad, parado justo en la entrada del patio. Te juro que no estaba allí un segundo antes. No parecía aterrador al principio, pero sí raro. Tenía el cabello lacio, oscuro, pegado a la frente, como si estuviera mojado, y llevaba una camiseta beige algo sucia con un short verde musgo, un poco rasgado de un lado. Su piel era muy pálida, pero lo que más me impactó fueron los ojos, grandes, redondos, casi sin parpadear, como si me estuvieran observando. Me llamó por mi nombre. Cayo, ¿quieres jugar conmigo? Y eso me dejó congelado en el momento. Recuerdo que mi corazón dio un brinco. ¿Cómo sabía mi nombre? Le pregunté si era nuevo en la vecindad, pero solo inclinó la cabeza hacia un lado y sonrió de una forma torcida. Dijo que vivía cerca. Pero yo conocía a todos los chicos de la calle. Aún así, era un niño solitario y curioso. Y él parecía saber jugar de todo. Comenzamos jugando al escondite, pero algo estaba raro desde el principio. Siempre sabía dónde estaba, incluso cuando me escondía en los rincones más difíciles del patio, detrás del tanque de agua, dentro del barril viejo o incluso en medio del matorral de atrás. Nunca fallaba. Siempre aparecía justo frente a mí, con esa sonrisa tranquila y la mirada fija. Y lo más raro, cuando me tocaba contar y me ponía a buscarlo, nunca lograba encontrarlo. Era como si desapareciera. Y de repente, aparecía detrás de mí, riendo bajito. Pensé que era simplemente muy bueno en el juego. Pero luego comencé a notar algo más, su ropa. No se ensuciaba. Rodaba por el suelo, se lanzaba al monte, pero su camiseta beige seguía igual, ni polvo le caía. Después de un rato, me cansé y fui adentro a tomar agua. Cuando volví, él ya estaba allí en el patio de nuevo, esperándome, como si supiera que iba a salir pronto. Me sentí incómodo, pero seguí jugando. Hasta que empezó a decir unas cosas raras. Me dijo que no tenía que sentirme solo, que podía quedarse allí conmigo todo el tiempo que quisiera. Dijo que él también se quedaba solo cuando sus padres desaparecieron. Le pregunté qué quería decir con eso, y él solo respondió, es que no los escucharon. Me quedé en silencio. Eso sonó demasiado pesado para un niño de nuestra edad. Y él hablaba mirando al vacío, como si estuviera recordando algo doloroso, pero sin emoción alguna. Fue entonces cuando empecé a sentir ese escalofrío extraño en mi nuca, esa sensación de que algo no estaba bien, pero aún no sabía qué era. Después de eso, inventé que necesitaba ir al baño y entré en casa. Cerré la puerta de la cocina por dentro, solo por precaución. Tomé un vaso de agua y me quedé allí, apoyado contra la pared, tratando de entender lo que sentía. ¿Era miedo? ¿Ansiedad? ¿Un mal presentimiento? No lo sé. Pero mi estómago empezó a revolverse. Y fue entonces cuando escuché el ruido. Un crujido, muy leve, proveniente de la sala. Me paralicé. La casa estaba toda cerrada, solo yo dentro. Fui caminando despacio hasta la puerta del pasillo, con los pies ligeros, y te juro que vi una sombra pasar rápido, como si alguien hubiera corrido de la sala a mi cuarto. El corazón se me disparó. Casi dejo caer el vaso de agua. Pensé en salir corriendo a la calle, pero allí fuera estaba el niño. Y dentro, tal vez, él también. Estaba en shock. Con las manos temblando, fui a la sala con un cuchillo de cocina, no es que supiera qué hacer con él, pero era lo único que tenía. Todo estaba en silencio, pero un silencio pesado, opresivo,
como si el sonido del mundo hubiera desaparecido. Fui abriendo la puerta de mi cuarto despacio y allí estaba, sentado en mi cama. Pero no estaba igual. Estaba encorvado, con la cabeza agachada, los brazos duros al lado del cuerpo, y respiraba de forma extraña, como si tragara el aire. Cuando levantó la cara, los ojos parecían aún más grandes. «Me dejaste aquí solo», dijo. Pero la voz sonaba como si viniera de algún lugar detrás de él, como si alguien estuviera hablando por él. En ese momento, algo dentro de mí gritó que necesitaba salir de allí. Me di la vuelta y corrí hacia la puerta principal. Pero, cuando pasé por la cocina, ya estaba allí. Así de simple. Estaba parado al lado de la nevera, mirándome, con la cabeza un poco inclinada y los ojos fijos en mí. No tenía sentido. No escuché ningún paso. Ni puerta. Nada. Y lo peor, parecía más viejo. Su rostro estaba más alargado, el cabello más ralo, y la camiseta beige ahora parecía un poco gris, como si hubiera sido olvidada en el tiempo. Grité. Grité como nunca antes en mi vida, y de repente desapareció. Desapareció de verdad. Como si se evaporara en el aire. Quedé en shock, temblando en el suelo de la cocina, mirando el espacio vacío donde estaba. Mis padres llegaron unos minutos después. Cuando entraron y me vieron así, blanco como un papel, lo primero que hizo mi madre fue correr hacia mí. Mi padre miró todo con desconfianza. Me preguntaron qué había pasado, y no sabía ni por dónde empezar. Cuando traté de explicar, sentí que no me tomaban en serio. Mi padre dijo que seguramente me había quedado dormido y todo había sido un sueño. Pero yo sabía lo que había visto. Lo más extraño fue que, esa noche, dormí con la puerta del cuarto cerrada con llave y te juro por mi vida, cuando desperté, había huellas de barro en el suelo. No eran mías. Eran más pequeñas. Y iban de la puerta hasta la orilla de la cama. Después de eso, las cosas no volvieron a la normalidad tan fácilmente como esperaba. Empecé a evitar quedarme solo en casa, inventaba excusas para ir al mercado con mis padres o me quedaba rogando para ir a casa de mi abuela. Pero aún así, sentía como si él estuviera cerca, observándome desde algún rincón que no podía alcanzar con la mirada. Comenzaron a pasar cosas pequeñas, juguetes cambiando de lugar, puertas que recordaba haber cerrado apareciendo abiertas, mi cepillo de dientes mojado antes de usarlo. Una vez, encontré una canica azul en medio del patio. Pero yo nunca tuve una canica azul. Y más de una vez, escuché a alguien llamándome por mi nombre, suavemente, desde fuera de la ventana, siempre de la misma manera, calmada, arrastrada, como si me invitara a salir de nuevo. Mi madre notó que estaba diferente. Estaba callado, con ojeras, me asustaba por cualquier cosa y no quería jugar en el patio. Hubo una noche en que me encontró llorando, encerrado en el baño, diciendo que el niño del patio había vuelto. Su expresión cambió al instante. Mi padre, que siempre había sido escéptico, esta vez se quedó callado. Al día siguiente, llamaron a un sacerdote para bendecir la casa. Una vecina trajo unas hojas secas, quemó algunas cosas en el patio, y mi padre colgó un montón de cruces en las esquinas. Fue solo después de eso que todo paró. Nunca más vi nada, ni sentí ese frío en la espalda. Poco a poco, volví a dormir tranquilo. Pero quedó en mí algo que nunca se fue, la sensación de que todo eso no estaba en mi cabeza. Había sido real. Yo lo sabía. Años después, cuando ya era adolescente, ocurrió algo que me heló hasta los huesos. Una señora que vivía en la calle de arriba, ya muy anciana, me escuchó comentando con mi madre sobre un amigo imaginario que tenía cuando era niño. Se puso pálida y me preguntó si él era pálido, callado, de ojos redondos. Me paralicé. La anciana contó que, décadas atrás, un niño de unos 10 años murió atropellado cerca de allí. Estaba jugando en el patio mientras sus padres habían ido al mercado. Nunca volvió. ¿Y el detalle? Su nombre también era Cayo. Dijo que, después de su muerte, algunas personas del barrio juraban haberlo visto rondando patios, como si estuviera buscando a alguien con quien jugar, siempre con esa mirada fija y triste.
Eso me conmovió de una forma que no sé cómo explicar. Hoy en día, trato de no pensar demasiado en eso. Ya han pasado muchos años, y la vida siguió. Pero aún evito quedarme solo por mucho tiempo en casa. Y si escucho una voz baja llamando mi nombre, finjo que es cosa de mi cabeza. Aunque, a veces, cuando cierro los ojos y recuerdo ese día, todo regresa como si hubiera sucedido justo ahora. El patio sofocante, el sonido de las latas cayendo, el olor a tierra seca. Y, sobre todo, esos ojos. Grandes. Fijos. Como si estuvieran esperando. Tal vez aún estén. Yo tenía 19 años en ese momento y estaba en mi segundo año de la carrera de psicología, tratando de combinar mis estudios con algunos trabajos como niñera para ayudar con los gastos. Vivía con mi madre en un barrio alejado de la ciudad, y siempre que surgía una oportunidad extra durante el fin de semana, aceptaba. En esa noche en particular, una familia que nunca había visto antes se puso en contacto gracias a la recomendación de una amiga. Era una pareja joven, bien parecida, de esas que parecen tener una vida perfecta en Instagram. Necesitaban a alguien para cuidar a su bebé de 1 año mientras ellos salían a una cena de negocios. La casa era enorme, como esas que solo vemos en las telenovelas, en un condominio cerrado que ni siquiera sabía que existía en la ciudad. Acepté casi por impulso, el pago era excelente, y no vi ninguna razón para desconfiar de nada. Llegué alrededor de las 7 de la noche, la madre me recibió con una sonrisa un poco forzada y ojos cansados, como si no hubiera dormido bien en semanas. El padre era más serio, pero educado. Me mostraron dónde estaba el bebé, su cuarto, todo como sacado de una revista, con esas luces suaves, todo blanco y beige, y me explicaron que ya había cenado, solo tenía que acostarlo a las 8. La niñera anterior, según ellos, había renunciado sin previo aviso, pero no quisieron entrar en detalles. Me pareció raro, pero como todo parecía estar en orden en la aplicación que utilicé para conseguir el trabajo, seguí adelante. Antes de irse, la mujer me dijo algo que solo después entendí: si escuchas algún ruido, no te asustes. La casa es grande y vieja, suele crujir por la noche. Después de que se fueron, me quedé sola en esa mansión silenciosa. Puse al bebé a dormir como me dijeron, y fue un angelito, se durmió rápido, sin llorar. Cerré la puerta del cuarto con cuidado y bajé al primer piso, sintiéndome un poco fuera de lugar en esa casa tan grande. Encendí la televisión en la sala solo para tener algo de sonido ambiental, pero aún así había una atmósfera extraña. ¿Sabes cuando el silencio parece más pesado de lo normal? Empecé a caminar por los diferentes cuartos para matar el tiempo y terminé yendo a la cocina a tomar un vaso de agua. Fue entonces cuando, al mover un poco la cabeza, vi una lucecita roja parpadeando cerca del microondas. Pensé que podría ser la luz de algún aparato, pero cuando me acerqué, era una microcámara, oculta entre 2 frascos de especias, apuntando hacia la mesa. Me quedé quieta un momento, con la mano temblando sobre el vaso, tratando de racionalizar. Debe ser parte del sistema de seguridad, pero algo me decía que no era eso. Volví lentamente a la sala, y fue ahí cuando comencé a observar mejor. En una esquina de la estantería, entre 2 adornos, había otra lente diminuta, casi imperceptible. Subí al segundo piso con el corazón acelerado, queriendo revisar el cuarto del bebé, y ahí estaba otra, escondida en la lámpara de noche al lado de la cuna. Lo peor fue cuando vi otra lente en el baño de la suite. Ahí me paralicé. No pude ni entrar. Una sensación helada recorrió mi espalda. Eso no era normal. Y de repente, todo cambió de tono. La casa que antes parecía sofisticada, ahora parecía una trampa. Bajé rápidamente, casi tropezando con los escalones, tratando de pensar qué hacer. Mi primera reacción fue tomar el celular y llamar al número de la mujer, pero cayó directamente a buzón. Le mandé un mensaje preguntando si esas cámaras formaban parte del sistema de seguridad de la casa. Traté de sonar casual, pero mi mano temblaba tanto que escribí todo mal en el primer intento. Esperé. Nada. Fui hasta la puerta principal y giré la manija. Estaba cerrada. Bueno,
Me habían dicho que era por seguridad y que la llave estaba arriba de la nevera. Fui hasta allí y no había ninguna llave. Me quedé mirando el piso de la cocina como si me fuera a dar alguna respuesta, tratando de recordar si había visto otra salida o alguna ventana accesible en el primer piso. Fue entonces cuando escuché un sonido seco proveniente del segundo piso. Algo como un toc, como si una puerta hubiera golpeado levemente. Subí despacio, tratando de controlar mi respiración, pensando que el bebé se había despertado. Cuando entré en su cuarto, seguía allí, durmiendo tranquilo. Pero la puerta del cuarto contiguo, que juraba estaba entreabierta antes, ahora estaba completamente abierta. Me acerqué con pasos lentos, como si todo mi cuerpo supiera que algo iba mal, pero mi cabeza no podía detenerse. Cuando llegué a la puerta, vi que era una habitación vacía, sin muebles, solo con un armario empotrado en la esquina, que también estaba entreabierto. La sensación de estar siendo observada se volvió insoportable, como si alguien estuviera ahí conmigo, conteniendo la respiración. Fue ahí que cometí el error de abrir el armario. No sé qué esperaba encontrar, tal vez alguna explicación lógica para todo eso. Pero cuando abrí la puerta lentamente, el chirrido fue tan fuerte que me puso los pelos de punta. Dentro, había una escalera que bajaba, escondida en el piso del armario, como una entrada secreta. Me quedé congelada unos segundos. Eso definitivamente no era normal. Me agaché, tratando de ver mejor, y se podía ver que había luz allá abajo. Una luz fría, casi azul. El aire que salía de esa abertura era diferente, más húmedo, y tenía un olor metálico, como de un lugar cerrado desde hace mucho. Todo en mí gritaba que debía salir corriendo de ahí, pero mis pies no respondían. En ese momento, un fuerte estallido vino de abajo, como si alguien hubiera pateado algo metálico. Me alejé rápidamente y cerré el armario instintivamente, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a salirme por la boca. Comencé a caminar rápido por el pasillo, directo al cuarto del bebé, y fue ahí cuando mi respiración se detuvo por completo. El monitor del bebé, que estaba al lado de la cuna, el que había encendido para escuchar si lloraba, ahora emitía una voz baja, distorsionada, como si alguien estuviera susurrando justo cerca del micrófono. Era una voz masculina, lenta, que repetía algo como no salgas, no salgas. Tomé al bebé en mis brazos sin pensarlo dos veces y corrí hacia la puerta principal. Y fue entonces que me di cuenta, las luces de la casa comenzaron a apagarse, una por una. Fue una secuencia rápida y desesperada. Primero, la luz de la sala se apagó con un fuerte estallido. Luego la de la cocina. Después, la de la escalera. Me fui retrocediendo despacio, con el bebé en brazos, tratando de no hacer ruido, sintiendo mi corazón golpearme en el cuello. El único lugar con luz ahora era el segundo piso, y eso parecía mal. Muy mal. Miré a mi alrededor buscando algo que pudiera usar como defensa, pero la casa era demasiado minimalista. No había cables de escobas, ni tijeras a la vista, ni una sola olla fuera de lugar. Todo estaba demasiado controlado. La sensación era que estaba atrapada en un escenario diseñado a medida, como si cada detalle hubiera sido calculado. Y fue entonces cuando lo vi. Una sombra pasando por el vidrio opaco de la puerta del lavadero. No era una ilusión. Había alguien ahí dentro. Y no era ninguno de los dueños de la casa, de eso estaba segura. La altura, la forma de caminar, todo era extraño. Parecía una silueta masculina, pero se movía lentamente, arrastrándose, como si sus pies apenas tocaran el suelo. Me escondí detrás del sofá, abrazando al bebé que, gracias a Dios, seguía durmiendo como si nada estuviera pasando. La sombra se detuvo unos segundos frente a la puerta y luego desapareció. No la escuché alejarse. Nada. Solo el silencio. Y luego, de repente, la televisión se encendió sola. Pero no en ningún canal. Era una pantalla dividida en 4, como si fueran cámaras de seguridad. 4 cuartos diferentes de la casa. Y en uno de ellos, me vi a mí misma, escondida detrás del sofá. La imagen de la cámara era demasiado nítida. Podía verme con claridad, abrazando al bebé, detrás del sofá marrón que estaba pegado a la pared de la derecha.
Fue en ese momento que me di cuenta, esa cámara no era ninguna de las que yo ya había notado. Debía estar escondida en un lugar aún más discreto, quizá dentro de algún objeto decorativo. Empecé a mirar a mi alrededor, tratando de encontrar la lente, pero todo allí me parecía sospechoso. El florero con flores secas en la esquina, el reloj de pared, hasta la lámpara, era como si cualquiera de ellos pudiera estar vigilándome. Una sensación horrible se apoderó de mí, una mezcla de exposición, impotencia y miedo. Ya no sabía si estaba sola o si todo formaba parte de algún tipo de trampa. Sin saber qué hacer, corrí de vuelta hacia las escaleras con el bebé en brazos. Solo quería encerrarme en algún lugar seguro hasta que los padres regresaran. Pero en el camino, un sonido metálico resonó desde la puerta del lavadero, la misma donde había aparecido la sombra. Esta vez el ruido fue más claro, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado en el suelo. Y entonces vino lo peor, la puerta se abrió lentamente, sin que nadie la empujara. Ni lo pensé. Corrí al piso de arriba, entré al cuarto del bebé y cerré con llave desde dentro. Me apoyé contra la pared, tratando de escuchar cualquier movimiento afuera, y fue ahí cuando oí pasos. Pasos suaves, lentos, arrastrados, subiendo las escaleras, uno a uno. Cada escalón crujía levemente, como si la casa misma supiera lo que estaba pasando. Me quedé completamente en silencio, sintiendo la madera fría de la puerta en mi espalda y el peso del bebé en mis brazos. Por fin empezó a moverse, como si también sintiera que algo raro estaba ocurriendo. Los pasos se detuvieron. No en la sala, no en el pasillo, se detuvieron justo frente a la puerta. Escuché la respiración. No era agitada ni pesada, era lenta, pausada, casi rítmica, como si la persona al otro lado esperara alguna reacción mía. Y entonces, 3 golpes. Secos. Precisamente espaciados. El sonido retumbó dentro de mi pecho como si fueran martillazos. No podía ni gritar. Todo mi cuerpo se paralizó. La manija giró lentamente. Estaba con llave, gracias a Dios. Pero alguien sabía que yo estaba ahí. Sabía exactamente dónde estaba. Y eso era lo más aterrador de todo. De repente, el bebé empezó a llorar. No era un llanto suave, sino uno fuerte, desesperado, como si él también sintiera el mismo pánico que yo. Traté de mecerlo en mis brazos, pero me temblaban tanto las manos que apenas podía sostenerlo bien. La respiración al otro lado de la puerta se hizo más intensa, más cercana, como si esa persona hubiera apoyado su rostro allí. Y entonces, silencio. Total. De ese tipo que duele en los oídos. Esperé 1 minuto. 2. Nada. Abrí la ventana del cuarto, pero era de esas fijas, de vidrio grueso, imposible de abrir del todo. Sentí las lágrimas correr por mi rostro. Por primera vez en mi vida, pensé que podía morir allí. Atrapada, sin salida, siendo cazada dentro de una casa que no era mía, por alguien que claramente había planeado todo antes de que yo llegara. No sé cuánto tiempo estuve allí, sentada en el suelo con el bebé en brazos, temblando, sudando frío. Los minutos se sentían como horas. Hasta que escuché un ruido abajo, la puerta principal abriéndose de golpe y voces gritando mi nombre. Me levanté de un salto, aún mareada, abrí la puerta despacio y vi a los padres del bebé corriendo por la casa. La madre parecía asustada, preguntando por qué no respondía a los mensajes. El padre tenía el celular en la mano, diciendo que había intentado llamarme varias veces. Apenas podía explicar lo que había pasado. Empecé a hablar atropelladamente, de las cámaras, de la sombra, de la voz en el monitor del bebé, de la escalera secreta en el armario. Se miraron entre ellos. Y entonces el padre dijo, con la mayor naturalidad del mundo, no deberías haber subido a ese cuarto. En ese momento, me di cuenta de que había algo aún más raro de lo que pensaba. Dije que iba a llamar a la policía, y él se puso serio, como si se hubiera arrepentido de haberlo dicho. La madre tomó al bebé de mis brazos y ni siquiera me miró a los ojos. Cuando llegué a la puerta, vi que había un candado por fuera, colgando, como si lo usaran para encerrarme allí si era necesario. Salí corriendo,
Tomé el primer Uber que apareció en la app y fui directo a casa de mi mamá. Nunca volví a ese lugar. Al día siguiente, el perfil de ellos en la aplicación de niñeras había desaparecido. Nunca pude volver a encontrarlo. Fui a la policía, hice una denuncia, pero me dijeron que sin pruebas concretas no podían hacer mucho. ¿Y las cámaras? Probablemente estaban demasiado bien escondidas. No sé quién era la sombra en esa casa. No sé qué hay en esa escalera secreta. Y lo peor, no sé cuántas otras chicas pasaron por lo mismo antes que yo, o cuántas más van a pasar. Solo sé que esa noche me rompió por dentro. Por fuera, todo parece normal. Sigo estudiando, trabajando, viviendo. Pero dentro de mí hay una parte que nunca volvió a relajarse por completo. Porque desde esa noche, aprendí que no toda puerta cerrada significa seguridad. A veces, es todo lo contrario. Mi nombre es Isadora, y esto ocurrió en el segundo semestre de 2022, cuando me acababa de mudar a Sao Paulo. Tenía 23 años en ese entonces y estaba comenzando una pasantía en una editorial, así que decidí alquilar un apartamento solo para mí, pequeño, algo antiguo, pero con un encanto retro que me conquistó de inmediato. Estaba en un edificio de 3 pisos, sin ascensor, en el barrio de Aclimacao. Mi departamento estaba en el segundo piso, y como era mi primer fin de semana sola allí, estaba emocionada por disfrutar de la sensación de libertad de mi nuevo hogar, ¿sabes? Pasé todo el sábado organizando las cosas, colocando cuadros en las paredes, dejando el espacio con mi propio estilo. Por la noche, pedí una pizza, puse una película tonta en la TV y me tiré en el sofá con una copa de vino, pensando que la vida adulta finalmente había comenzado para mí. Pero alrededor de las 2 de la mañana, cuando ya estaba algo somnolienta y preparándome para ir a la cama, escuché un ruido seco proveniente de la puerta. En ese momento, pensé que era algo de mi imaginación, el edificio era viejo, la madera crujía, el viento hacía temblar las ventanas, ese tipo de cosas. Fui hasta la puerta con calma, caminando suave, y me quedé escuchando con la oreja pegada a la madera. Fue entonces cuando escuché el sonido claro de una llave tratando de girar en la cerradura. No era el ruido del viento, ni de la madera, alguien estaba intentando abrir mi puerta. Mi corazón se detuvo. Yo también me paralicé. Me quedé allí, inmóvil, conteniendo la respiración. La llave giraba lentamente, como si la persona del otro lado estuviera probando con calma, casi ensayando una entrada discreta. Pero la tranca interna que había instalado yo misma impidió que la puerta cediera. Permanecí paralizada por unos segundos, intentando decidir si llamaba a la policía o si era exageración mía. Finalmente, tomé el celular, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía escribir. Mientras tanto, el sonido de la llave tratando de girar se detuvo, de repente. Ningún paso, ningún ruido de alguien yéndose. Silencio absoluto. Eso me puso aún más nerviosa, porque no sabía si la persona seguía allí, parada al otro lado, escuchando mi respiración. Llamé a la portería, pero era un edificio pequeño, sin conserje. La seguridad la hacía el encargado, un tipo llamado Seu Amaro, que vivía en la planta baja y siempre parecía estar barriendo el pasillo cuando yo pasaba. Debía tener unos 60 años, siempre llevaba el mismo sombrero desgastado y tenía una mirada fría, de esas que no sabes si es su forma de ser o si hay algo raro en él. A la mañana siguiente, no dormí casi nada. Cada ruido que hacía el edificio parecía un indicio de que alguien estaba entrando. Me levanté temprano, tomé una ducha fría y decidí bajar a hablar con Seu Amaro, solo para saber si había visto a alguien extraño o si alguien del edificio pudo haber intentado entrar por error. Cuando le pregunté, me miró durante un tiempo demasiado largo antes de responder. ¿Sabes cuando alguien te mira como si estuviera pensando si te va a mentir o no? Luego sonrió y dijo, esas cerraduras son todas parecidas. A veces la gente confunde las puertas. Pero había algo en la forma en que dijo eso, como si lo dijera con más diversión que preocupación. Y lo más extraño, comentó que yo estaba sola en el apartamento. No le había dicho eso a nadie en el edificio todavía. En ese momento, me incomodó,
pero traté de racionalizarlo. Tal vez escuchó cuando el repartidor de la pizza llegó y notó que solo estaba yo allí. Tal vez solo era un señor solitario que le gustaba hablar de más. Pero, a medida que pasaba el día, otras pequeñas cosas empezaron a llamar mi atención. La alfombra frente a mi puerta, que había alineado el día anterior, estaba torcida de una manera extraña, como si alguien hubiera tropezado o se hubiera movido rápido por ahí. Y cuando fui a tirar la basura por la noche, me di cuenta de que la papelera en el área común tenía bolsas diferentes, como si alguien hubiera tirado algo allí justo después del incidente, tal vez intentando esconder algo. Mi mente comenzó a hacer mil conexiones, y aunque trataba de calmarme, la sensación de estar siendo observada se pegó a mí como un olor desagradable que no se va. Volví al apartamento y decidí no dormir allí esa noche. Me inventé una excusa para mí misma, dije que iría a visitar a mi prima, pero en el fondo, era puro miedo. Pero antes de salir, algo me hizo mirar por el ojo mágico de la puerta. El pasillo estaba vacío, al menos a primera vista. Pero cuando miré de nuevo, en una esquina, casi fuera de mi campo de visión, vi una sombra proyectada en la pared. Parecía de alguien apoyado allí, inmóvil. Como si estuviera escuchando, esperando. Tragué fuerte, cerré todo con llave y salí. Fui a casa de mi prima, dormí con la TV encendida y una silla apoyada contra la puerta, como una niña con miedo al monstruo. Solo que ahí, el monstruo tenía rostro, nombre y acceso a mi apartamento. El domingo por la mañana, regresé al apartamento decidida a llevarme algunas ropas y pasar la semana en casa de mi prima hasta poder cambiar la cerradura. Pero cuando llegué, algo me paralizó frente a la puerta, la tranca interna, esa que había instalado yo misma, estaba abierta. Estaba completamente segura de que la había dejado cerrada antes de irme. Es el tipo de cosa que revisas 1000 veces, especialmente después de lo que pasó la madrugada anterior. Lo peor fue que, cuando entré, todo parecía intacto, casi demasiado. El aire estaba estancado, como si nadie hubiera respirado allí en horas, pero uno de los cuadros que había colocado en la sala estaba torcido, y recordaba claramente haberlo alineado con el marco de la puerta, usando incluso un nivel de burbuja que me prestó mi papá. Era un detalle mínimo, pero suficiente para que se me erizara la piel. Me senté en el sofá, inmóvil, tratando de razonar. Mis manos sudaban y sentía un sabor metálico en la boca, como si mi cuerpo estuviera en alerta máxima. Llamé al administrador, pero no contestó. Entonces, decidí ir a su departamento, en el tercer piso. Era un tipo más joven, llamado Rodrigo, que parecía buena gente. Cuando le conté todo, se puso pálido. Me llevó a la cocina, me ofreció un vaso de agua y me dijo algo que hasta hoy me pone los pelos de punta. ¿No sabías? El CEO Amaro tiene las copias de las llaves de todos los apartamentos. Dice que es por seguridad, por si alguien se traba por dentro o olvida las llaves, pero nadie nunca autorizó eso oficialmente. Y sabe exactamente quién vive solo, quién viaja, quién sale todos los días a la misma hora. Desde ese momento, mi mundo se volvió del revés. Salí del departamento de Rodrigo completamente aturdida. Mi cabeza daba vueltas con 1000 pensamientos al mismo tiempo. Cada interacción con CEO Amaro ahora parecía tener un peso distinto. Recordé una vez, en la primera semana, cuando comentó que había dejado la lámpara de la sala encendida por horas, aunque no estaba en casa. En ese momento, pensé que lo había visto por la ventana, pero ahora, con esta historia de las llaves, todo empezó a encajar de una manera enfermiza. Comencé a notar cosas que probablemente ya estaban allí, pero que ahora llamaban mi atención: un olor extraño, metálico, en el pasillo cerca de mi puerta, una marca de zapato sucia en la esquina de la alfombra. Y el sonido de pasos pesados en las escaleras la madrugada anterior, que había ignorado pensando que era algún vecino borracho regresando de la fiesta. Esa noche, no tuve el valor de dormir allí. Le avisé a mi prima que me quedaría más tiempo en su casa y decidí que, tan pronto amaneciera, iría a la comisaría a poner una denuncia. Pero antes, algo me empujó de vuelta al edificio. No sé si fue un impulso de querer entender, de tomar al culpable en el acto, o simplemente rabia.
Esperé hasta la noche, estacioné mi auto un poco lejos y me quedé observando la entrada del edificio desde el auto, con el motor apagado. Alrededor de las 2 de la mañana, vi la silueta de Seu Amaro salir tranquilamente por la puerta principal, mirar a los lados y regresar. Minutos después, las luces del segundo piso, mi piso, se encendieron. Y yo estaba completamente segura de que había dejado todo apagado. No lo pensé 2 veces. Encendí la cámara del celular y empecé a grabar desde lejos, tratando de mantener la mano firme. La luz de la sala estuvo prendida como 5 minutos, luego se apagó. Después se encendió la de la cocina. Luego, la del baño. Era como si alguien estuviera haciendo un recorrido tranquilo por mi departamento. Me quedé paralizada, con el estómago revuelto y la boca seca. El corazón me latía tan fuerte que parecía atorado en la garganta. Llamé a la policía y les expliqué todo entre pausas y tartamudeos. Cuando llegó la patrulla, unos 20 minutos después, el edificio ya estaba completamente oscuro otra vez. Subieron conmigo y, para mi sorpresa, o quizás no, la puerta de mi departamento estaba cerrada con llave. Desde afuera. Como si nadie hubiera entrado. Los policías revisaron todo, pero sin una orden no podían registrar el departamento del conserje. Y claro, como no había señales de entrada forzada, todo terminó pareciendo otro malentendido más. Pero justo cuando estaban por irse, uno de ellos miró el marco de la puerta y llamó al otro. Había un rayón metálico ahí, justo donde se mete la llave. Pequeño, discreto, pero aún reciente. El policía solo comentó, aquí alguien ha estado tocando, sí. Al día siguiente volví con un cerrajero y cambié todas las cerraduras, incluida la tranca interna. Puse una cámara escondida en la sala y otra en la entrada. Pasé los días siguientes entre crisis de ansiedad y una paranoia que me hacía despertar con cualquier ruido. El viernes de esa misma semana, recibí una notificación de la cámara. Era poco después de las 3 de la mañana. Me levanté de un salto, aún con la vista borrosa, y abrí la aplicación. Y ahí estaba, la puerta abriéndose lentamente. Primero entró una mano con guante, negro, de cuero, y luego la cabeza del señor Amaro, asomándose como quien ya sabe exactamente dónde pisar para no hacer ruido. Lo más escalofriante fue cómo miró directo a la cámara y aún así siguió entrando. Como si supiera que yo estaba viendo. Como si quisiera que yo lo viera. Estuvo ahí casi 20 minutos. Abrió mi alacena, revisó el sofá, se detuvo frente a mi cama, que estaba vacía, y luego se fue como si nada. Yo apenas podía respirar. Era como ver una pesadilla en vivo, pero real. Al día siguiente, con el video en mano, fui directo a la comisaría. Hice la denuncia y entregué todo, el video, capturas, los mensajes que intercambié con el administrador del edificio. Se abrió una investigación y, después de unos días, el señor Amaro fue suspendido por la administración del edificio. Descubrieron que en verdad guardaba copias de todas las llaves y anotaba todo en una libreta vieja, con los horarios en los que los vecinos solían salir o quedarse solos. En mi caso, incluso había una nota que decía sola los fines de semana. Me mudé 2 semanas después. Encontré otro departamento, con portería las 24 horas, cámaras en los pasillos y una cerradura digital a la que solo yo tengo acceso. Mi nombre es Cayo, tengo 19 años hoy, pero lo que voy a contar sucedió cuando tenía 14. En ese entonces, vivía con mi madre en un pequeño pueblo de California llamado Placerville, un lugar algo apartado, rodeado de bosques y con esa atmósfera de ciudad detenida en el tiempo. Las calles eran tranquilas, casi todos tenían jardín y las casas estaban bastante separadas entre sí. Mi madre era enfermera en el hospital local y trabajaba muchos turnos de noche, así que ya estaba acostumbrado a quedarme solo de vez en cuando. Esa noche en particular, era un viernes de agosto, hacía frío y el cielo estaba completamente despejado, con una luna que dejaba todo plateado afuera. Ella salió alrededor de las 8 de la noche y me dejó la cena lista, las luces del pasillo encendidas y un beso de si pasa algo, me llamas. Pasé la noche en la computadora, jugando y escuchando música con los audífonos a todo volumen.
Cuando pasaron las 2 y algo, decidí cerrar todo y dormir. Apagué la luz del cuarto, dejando solo la del pasillo encendida, como siempre, para no quedarme en la oscuridad total. Pero en cuanto me acosté, sentí algo raro en el pecho, como una ansiedad que apareció de la nada. El aire parecía volverse más denso, pesado, como si algo invisible estuviera allí conmigo. Pensé que era cansancio o paranoia, pero aún acostado, no lograba relajarme. Fue entonces que, poco después de las 3 de la mañana, me desperté de repente. Sin pesadillas, sin ruidos, simplemente abrí los ojos, como si algo me hubiera jalado de vuelta. Y fue entonces que escuché los pasos. Lentos, arrastrados. En el pasillo afuera de mi cuarto. Al principio, pensé que era la madera de la casa crujiendo por el frío, ¿sabes? Esas dilataciones normales. Pero pronto me di cuenta de que era diferente. Los pasos venían de una dirección específica, comenzaban cerca de la escalera y se detenían justo frente a la puerta de mi cuarto. Luego, regresaban. Iban y venían. Siempre con el mismo ritmo, como si alguien estuviera patrullando allí, de un lado a otro, sin prisa. Me quedé paralizado, con el corazón golpeando fuerte en el pecho. La respiración se me hizo corta y el sonido de los pasos parecía aumentar cada vez más, aunque no cambiaba de volumen. Solo el hecho de saber que había algo afuera, que no debía estar allí, ya era suficiente para paralizarme por completo. No podía levantarme, ni hablar, ni pensar en llamar a alguien. Era como si mi cuerpo supiera que cualquier movimiento podía llamar la atención de eso. Después de unos 5 minutos, que parecieron horas, los pasos se detuvieron. Y ese silencio fue aún peor. Me quedé esperando algo. Un sonido, un golpe, una voz, cualquier cosa. Pero nada. Entonces, tomé valor y fui hasta la ventana de mi cuarto. Mi ventana daba al jardín lateral de la casa y más atrás se veía parte del sendero que llevaba hacia el bosque. Cuando miré afuera, me helé. Había alguien parado allí. Inmóvil. A unos 15 metros, bajo la luz débil de la farola. La persona, o lo que fuera, estaba completamente parada, con los brazos a los lados del cuerpo, la cabeza ligeramente inclinada como si me estuviera escuchando. No mirándome. Escuchándome. Y se quedó allí. Sin moverse. Durante mucho tiempo. La figura no tenía una forma muy definida. No podía ver si era hombre o mujer, viejo o joven. Solo sé que era alta. Mucho más alta que cualquier persona normal. Debía medir unos 2 metros, tal vez más. Llevaba algo oscuro, una especie de abrigo o túnica que cubría casi todo su cuerpo. Y el rostro, amigo, el rostro era la parte más extraña. No era como si tuviera un rostro, sino como si algo lo estuviera cubriendo. Como una máscara improvisada hecha de una tela gruesa, arrugada, sucia. Pero no podía estar seguro. Me quedé allí, parado frente a la ventana, mirando esa cosa durante varios minutos. No recuerdo haber parpadeado. Solo sentía mi cuerpo helado, las piernas temblorosas, el estómago revuelto. Esa cosa simplemente no se movía. Nada. Ni un paso, ni un movimiento. Solo existía allí, mirándome con ese silencio que parecía gritar. De repente, tuve una idea estúpida, cerré la cortina y corrí de vuelta a la cama, como si eso me fuera a proteger. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a desmayarme. Me acurruqué debajo de las cobijas, sosteniendo el celular con la mano temblorosa, preguntándome si debía llamar a mi madre, a la policía, a alguien. Pero al mismo tiempo, tenía miedo de hacer ruido. Miedo de que cualquier sonido fuera una invitación para que eso entrara. Porque, no sé, una parte de mí sentía que eso quería entrar. Y entonces, de repente, los pasos volvieron. Esta vez, más lentos. Arrastrados. Pero no en el pasillo. Venían de fuera de la casa. Rodeando. Como si esa cosa hubiera salido de donde estaba y ahora estuviera caminando alrededor de la casa. Pasando cerca de las ventanas. Yo podía escuchar. Como si arrastrara algo por el suelo.
Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me heló aún más: el sonido de los pasos no tenía sentido con el suelo afuera. Mi jardín era todo de grava y hierba seca, debía hacer ese sonido de piedritas siendo pisadas, ¿sabes? Pero lo que escuchaba era madera vieja crujiendo, como si los pasos estuvieran dentro de la casa, aunque todo indicaba que estaban afuera. Eso me desorientó por completo. Me quedé allí, inmóvil, tratando de entender de dónde venía el sonido de verdad, pero parecía que las paredes a mi alrededor amortiguaban y distorsionaban todo. A cada vuelta que esa cosa daba alrededor de la casa, sentía que se acercaba más. Era como si su presencia presionara el aire. Hubo momentos en que sentía que me faltaba oxígeno en el cuarto. Mi cuerpo entero sudaba frío y al mismo tiempo mi piel estaba erizada. Nunca sentí una mezcla tan absurda de sensaciones. En uno de los momentos de silencio, me armé de valor para espiar de nuevo. Abrí la cortina con la punta de los dedos, despacio, y miré por la rendija de la ventana. Nada. Esa cosa había desaparecido. Miré por todos lados, hasta donde la luz alcanzaba, y no había nadie. Eso, de alguna manera, me asustó más que si hubiera seguido allí. El vacío del jardín daba una sensación de algo está por suceder. Volví a sentarme en la cama y miré la puerta de mi cuarto. Estaba entreabierta, y la luz del pasillo formaba una franja fina en el suelo. Y fue ahí cuando vi la sombra. Una sombra que apareció despacio, creciendo en la pared al lado de la puerta, como si alguien hubiera parado allí. Parado frente a la puerta de mi cuarto. Exactamente como lo había hecho afuera. Solo que ahora, dentro de la casa. Quería gritar, te lo juro por Dios. Pero mi voz simplemente no salía. La sombra era nítida, pero no venía de nadie visible. Simplemente, apareció. Como si hubiera sido proyectada por una presencia que no podemos ver con los ojos. Me quedé completamente inmóvil, mi cuerpo paralizado como si me hubiera dado una descarga eléctrica. La sombra no se movía. Se quedó allí, parada, durante varios minutos. Ya no sabía si estaba soñando, si me había quedado dormido y estaba en una pesadilla. Agarré el celular e intenté grabar, pero la cámara solo captaba la pared. La sombra no aparecía en la pantalla. Traté de tomar una foto, y la imagen salió borrosa, distorsionada, como si la pared estuviera vibrando. La borré al instante, temblando. Y, cuando levanté los ojos, la sombra había desaparecido. Pero la puerta de mi cuarto ahora estaba completamente abierta. Y te juro que no escuché ni un solo ruido de la bisagra. El pasillo estaba vacío, pero el aire allí parecía muerto. Me quedé observando, esperando algún movimiento, alguna figura, cualquier cosa. Nada. Solo el silencio, denso, pesado. Fue entonces cuando escuché el sonido de algo siendo arañado. Un ruido seco, continuo, proveniente de la puerta de entrada de la casa. Bajé las escaleras con el corazón en la garganta, tratando de ser lo más silencioso posible. Cuando llegué a la sala, me escondí detrás del sofá y me quedé allí, espiando. La puerta estaba cerrada con llave, pero algo, estaba afuera arañando como si tuviera uñas o garras. Y lo hacía con calma, como si supiera que lo estaba escuchando. Como si estuviera divirtiéndose con mi miedo. Me quedé allí, acurrucado detrás del sofá, mucho más tiempo del que podría medir. El sonido del arañazo duró un buen rato, hasta que paró de repente. Una vez más, el silencio regresó. Solo que ahora era peor, más denso, más lleno de expectativa. No sabía si esa cosa se había ido o si estaba esperando a que saliera de mi escondite. Después de unos 10 minutos que parecieron horas, tomé valor y fui hasta la puerta, aún detrás del sofá. No la abrí. Solo miré por la mirilla. Y no había nada allí. Nada. Pero, en el momento en que giré el pomo para asegurarme de que estaba realmente cerrada, sentí un viento frío pasar por mí, como si algo acabara de atravesar mi cuerpo. Me congelé. Cerré la cerradura de nuevo con fuerza y subí corriendo a mi cuarto. Cuando amaneció, abrí la puerta de entrada con mucho cuidado. Y fue entonces cuando lo vi. La madera de la puerta estaba marcada. 3 marcas verticales, profundas,
como si alguien las hubiera arañado con un cuchillo viejo o con las garras de un animal, pero no eran marcas de un animal. Parecían deliberadas, raspadas con rabia y precisión. La madera estaba desgarrada, con astillas colgando. Mi madre llegó poco después y pensó que yo había hecho eso. Traté de explicarle, pero ¿tú crees que alguien le cree a un chico de 14 años diciendo que vio una sombra invisible arañando la puerta a las 3 de la mañana? Ella se rió, me mandó a ducharme y a dormir. Después de esa noche, dormí durante semanas con la luz encendida. Y aunque pasaron años, hasta el día de hoy, no sé qué era eso. Nunca volví a ver algo parecido. Pero las marcas en la puerta se quedaron por un buen tiempo. Y lo más extraño de todo, es que 2 días después, desaparecieron solas. Como si nunca hubieran existido. Mi madre juró que yo lo inventé todo. Pero yo sé lo que vi. Sé lo que sentí. Eso estaba allí. Observando. Esperando algo. Y a veces, cuando me despierto en medio de la noche sin motivo, no puedo evitar mirar por la ventana. Porque una parte de mí aún espera ver eso parado, de nuevo, bajo la farola. Me llamo Mariana, tengo 34 años, y esto ocurrió a finales de 2022, cuando intentaba recuperarme después de un difícil divorcio. Soy mexicana, nacida en Puebla, pero después de la separación decidí mudarme a una casita alquilada en Tepoztlán, un pequeño pueblo en las montañas, conocido por su clima místico y sus senderos. Siempre me ha gustado la energía del lugar y pensé que ahí sería un buen punto de partida para comenzar mi vida sola. La casa era sencilla, pero encantadora, con un porche de madera y una bonita vista de las piedras que rodean la región. Trabajaba desde casa, haciendo traducciones de textos, así que pasaba mucho tiempo sola. Al principio, disfruté de ese aislamiento, como una especie de detox emocional. Pero hubo una noche en particular, lluviosa, calurosa y densa, que cambió por completo la forma en que veía ese lugar. Era un martes, al final de la tarde, y el cielo ya estaba cargado desde temprano. Puse una lista de reproducción tranquila, cené un plato de sopa caliente y fui a bañarme antes de que se fuera la luz, porque eso solía suceder cuando llovía mucho por allá. Estaba envuelta en la toalla cuando sonó el timbre. Una vez. Luego otra vez. Y otra. El sonido era seco, urgente, como si alguien realmente necesitara que le abrieran. Me puse el albornoz rápidamente, sintiéndome algo tonta por estar asustada, pero cuando abrí la puerta, no había nadie. Ningún alma en el porche, solo la lluvia golpeando el suelo de piedra. La calle estaba oscura, sin movimiento. Las casas vecinas estaban bastante alejadas y nadie en el vecindario solía salir de noche. Cerré la puerta con el corazón acelerado y me quedé parada un momento, tratando de escuchar algún paso, una risa, cualquier cosa. Pero el único sonido era el agua cayendo sin parar. No sabía en ese momento que eso era solo el principio. Después de un rato, intentando convencerme de que todo había sido un error, tal vez el timbre estaba fallando, o tal vez alguien lo había tocado y se había ido corriendo, me fui tranquilizando. Regresé al sofá, pero dejé la luz del porche encendida. Pasaron unos 20 minutos y, cuando fui a mirar de nuevo por la ventana del salón, noté que algo estaba en los escalones de la entrada. Abrí la puerta despacio, solo con la cabeza afuera. Era una pequeña piedra, lisa y redonda, y estaba justo en el medio del primer escalón. Me pareció extraño, pero no le di mucha importancia en ese momento. Tomé la piedra, la tiré al jardín y volví a entrar. Lo raro es que, de alguna manera, sentía que eso había sido dejado allí a propósito. No era barro de la lluvia, ni parecía haber rodado por accidente. Estaba perfectamente colocada, ¿sabes? Volví al sofá, tratando de distraerme, pero la sensación de estar siendo observada seguía martillando mi cabeza. No era paranoia común. Era una de esas intuiciones que sientes en la espalda, como si un peso te estuviera empujando todo el tiempo. Decidí cerrar con llave la puerta y todas las ventanas, aunque ya estuvieran cerradas. Después de un rato, me fui a la cama, pero el sueño no venía de ninguna manera. La lluvia seguía cayendo,
y el sonido de las gotas sobre el techo metálico hacía que todo se sintiera opresivo. Era como si el tiempo estuviera atrapado en esa noche. Alrededor de la medianoche, escuché un ruido seco, como algo que se estaba colocando lentamente en los escalones del porche. Me senté en la cama de inmediato, con el corazón latiendo fuerte en el cuello. Caminé en silencio hasta la ventana del frente y, cuando miré por entre las cortinas, ahí estaba otro objeto. Pero esta vez, era un botón. Un botón de ropa, antiguo, grande, marrón oscuro, como los que mi abuelo usaba en sus viejos trajes. A la mañana siguiente, el clima parecía otro. El sol había vuelto, y el pueblo retomaba ese ritmo lento y tranquilo que siempre me gustó. Pero, aunque todo parecía normal, sentía como si hubiera dejado una parte de mí atrapada en la noche anterior. Bajé al porche y vi el botón todavía allí, intacto, exactamente en el mismo lugar donde lo había visto desde la ventana. Lo tomé con cuidado, y fue entonces cuando noté, había algo grabado en su parte de atrás. Era una letra. Una M, marcada de manera rústica, como si alguien hubiera usado un cuchillo o un clavo para grabarla. Me ericé por completo. Mi nombre es Mariana. Claro que pudo haber sido una coincidencia, pero en ese momento, ahí sola, después de todo lo extraño que había sucedido, parecía todo menos una coincidencia. Tiré el botón a la basura, pero estuve pensando en eso todo el día. Por la tarde, decidí salir un poco para despejarme. Caminé por los senderos cercanos al centro, tomé un café, traté de distraerme. Cuando volví, ya oscureciendo, todo parecía normal. Demasiado normal. Pero al llegar cerca de la puerta, ahí estaba otro objeto. Esta vez, era un pedazo de papel doblado. Mi estómago se heló. Me acerqué con cuidado y tomé la nota. Era una hoja de cuaderno, doblada en 4 partes, y dentro tenía solo una frase escrita con bolígrafo azul: ya te están observando. Mi visión se nubló por un segundo. El suelo parecía haberse desvanecido. Eso ya no era solo un juego o una coincidencia extraña. Era alguien queriendo jugar con mi mente. Corrí adentro, cerré todo y comencé a repasar mentalmente a cualquier persona que pudiera estar siguiéndome. Pero no tenía sentido. No tenía enemigos. Nadie sabía que estaba allí, ni mi familia conocía mi dirección exacta. Esa noche, no dormí. Me quedé sentada en el sofá con un cuchillo de cocina a mi lado, como si eso me protegiera de algo que ni siquiera sabía qué era. El celular no tenía señal, lo que era relativamente común en esa zona, sobre todo cuando llovía, pero en ese momento parecía intencional. Traté de llamar a mi hermana, que vivía en Cuernavaca, pero solo me daba error. Escuchaba cada crujido de la casa, cada ráfaga de viento como si fuera un susurro desde fuera. A las 3 de la madrugada, el silencio se rompió por otro ruido seco en los escalones. Esta vez no fui hasta la puerta. Esperé hasta el amanecer, sudando frío, inmóvil. Cuando el cielo clareó, reuní valor, abrí la puerta, y lo que vi allí me dejó sin aliento. Era una llave antigua, oxidada, con una cinta roja atada en el medio. No reconocí la llave. No era de la casa. No era de ningún candado mío. Pero tenía una etiqueta colgada. Una etiqueta de papel craft, con una palabra escrita en mayúsculas: abre. Me quedé mirando esa llave como si fuera a explotar en cualquier momento. Mi primer impulso fue tirarla. Pero parte de mí quería saber. Una curiosidad morbosa se apoderó de mí. Comencé a caminar por la casa con la llave en la mano, probando cerraduras, cajones, armarios antiguos. Nada. Hasta que recordé un pequeño sótano afuera, que quedaba en el fondo, como un cuarto de herramientas. Nunca lo había abierto, ni tocado, desde que me mudé. Estaba cerrado, y como no lo necesitaba, lo ignoré. Fui hasta allí, y mi corazón casi se detuvo cuando la llave giró suavemente, como si hubiera sido hecha exactamente para eso. La manija estaba húmeda, y el aire que salió del cuarto era denso, mustio, pesado. Cuando abrí la puerta por completo, di un paso atrás sin querer. Dentro del cuarto no había herramientas ni cajas. Solo había una cosa, una silla vieja, cubierta con una sábana sucia,
y sobre ella, una muñeca de trapo, con los ojos cosidos y una sonrisa bordada de manera grotesca. Me quedé allí parada unos segundos, sintiendo un nudo en la garganta que no se deshizo. La muñeca era extraña de una manera que no sé explicar bien, parecía artesanal, antigua, pero no del tipo bonito. El trapo estaba amarillento, los puntos de la sonrisa eran torcidos, algo agresivos. Tenía el cabello hecho de lana negra y una de las manos estaba cosida al pecho, como si estuviera escondiendo algo. Mi instinto me gritaba que cerrara esa puerta y olvidara lo que había visto, pero me acerqué más, con la linterna del celular temblando en la mano. Cuando levanté la mano cosida, encontré un papel minúsculo doblado varias veces. Lo abrí con cuidado, y lo que estaba escrito me hizo soltar una palabrota en voz alta: no estás sola en esta casa. Salí corriendo del cuarto, cerrando la puerta otra vez, con la llave aún en la mano. Mi respiración estaba descontrolada, y en ese momento, sentí, con cada célula de mi cuerpo, que alguien estaba dentro de la casa conmigo. Corrí de vuelta al salón, tomé mi celular e intenté llamar a la policía, aunque no tenía señal. Estuve dando vueltas, hablando en voz alta, llorando, tratando de pensar en qué hacer. Fue cuando noté algo que me heló hasta los huesos. La alfombra de la puerta estaba un poco torcida, y yo la había dejado alineada más temprano. Me acerqué, y cuando la levanté, encontré otro billete, pegado por debajo con cinta adhesiva. El mensaje, esta vez, era directo: deja de buscar. Sentí un mareo tan fuerte que tuve que sentarme. ¿Quién era esta persona? ¿Cómo entraba en mi casa? Había cerrado todo. Cada ventana, cada puerta. Y aún así, esa cosa, o persona, estaba siempre un paso adelante de mí. Pensé en salir corriendo por la calle, golpear la puerta de los vecinos, pero ¿quién me creería? Era una de esas situaciones en las que, si cuentas lo que pasa, parece locura. Y lo peor es que no sabía si la próxima vez sería solo un billete o algo mucho peor. Pasé el resto de la mañana sentada en el porche, sin poder volver a entrar en la casa. El sol ya estaba alto, y a pesar de la claridad, sentía como si una sombra estuviera pegada a mí. A las 8 de la mañana, volvió la señal del celular. Llamé directamente a la policía, les expliqué todo entrecortado, esperando que se rieran o pensaran que me estaba volviendo loca. Pero, para mi sorpresa, enviaron una patrulla. Cuando los oficiales llegaron, registraron toda la casa. Nada. Ninguna marca de allanamiento, ninguna cámara en la calle captó a alguien acercándose, ningún indicio de invasión. Solo encontraron el billete debajo de la alfombra y la muñeca, que uno de los policías miró con cara algo asustada, pero dijo que parecía solo una broma de mal gusto. Me recomendaron poner cámaras y dormir en otro lugar durante unos días. Eso fue lo que hice. Volví a Puebla y me quedé en casa de mi madre durante casi un mes. Pero la llave, la guardé conmigo. Cuando volví, ya a finales de noviembre, la casa estaba igual, pero la energía era otra. Más fría, más silenciosa. Como si supiera que yo tenía miedo. Puse cámaras en todos lados, alarma, sensores, todo lo que pude. Nunca más pasó nada. Ningún timbrazo, ningún billete, ningún objeto extraño. Nada. Pero, a veces, en medio de la noche, me despierto con la sensación de que alguien está parado en la puerta de mi cuarto, solo mirándome. No hay sonido, ni sombra. Solo esa presencia. Y me quedo inmóvil, con los ojos cerrados, fingiendo que estoy dormida. Todavía no sé quién o qué fue lo que me hizo todo eso. Ni por qué. Pero una cosa sé, no fue una casualidad. Eso estuvo planeado. Alguien sabía mi rutina, mis horarios, mi nombre. Y esa llave aún está conmigo. La guardé en una cajita de madera, escondida en el fondo del armario. Pero, de vez en cuando todo está en silencio, la escucho tintinear sola adentro.